Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de la corrupción en general y cómo esta afecta a la lucha contra el narcotráfico, aquí particularmente en Estados Unidos, y le hago un pequeño recuento rápido como hacemos periódicamente. Le comentaba de los distintos sistemas que funcionan en Estados Unidos, cómo la corrupción es afectada en todos sus niveles, pero que existe una gran diferencia entre la forma que la corrupción opera y se representa aquí en Estados Unidos versus nuestros países. Y entonces ya hemos hecho un recuento en general de las fuerzas policiales, de la justicia, de las fuerzas armadas, de la política incluso, y ahora estamos hablando de un tema muy delicado, que es el tema de que yo les comentaba que hay una faceta, hay un grupo, hay una institución en Estados Unidos que opera independientemente de muchas situaciones, porque generalmente por la razón en la que opera, el territorio en el que ellos utilizan no es dentro de Estados Unidos. Entonces, como todos los sistemas estos que operan en todo el mundo, porque no es únicamente esta actuación de estas instituciones, no es solo se practica aquí en Estados Unidos, sino que todos los países, todos los grandes países, Rusia, China, todos los países del primer mundo y obviamente nuestros países la utilizan, que son los sistemas de inteligencia. Los sistemas de inteligencia básicamente, amigos y amigas, cuidan los intereses nacionales de cada país. Y dentro de esos intereses nacionales, y aquí es donde vuelvo una vez más, tengo que regresar un poco a uno de nuestros videos, es aquí donde debo de mencionar una vez más y analizar un poco ese motivo que yo les comenté en videos anteriores cuando comencé a hablar del tema de la lucha contra el narcotráfico, que mucho tiene que ver su efectividad o su decadencia o su falla en los intereses personales, en los objetivos y en las misiones de no solo de la institución, sino de los jefes, de la gente. Y yo les comentaba que, por ejemplo, la policía en general tiene un objetivo muy común, ¿no? Que es el proteger a la sociedad. Los sistemas policiales, estoy hablando de los sistemas policiales regionales, municipales, estatales o provinciales, en los que están encargados de cuidar a la ciudadanía, y el objetivo de ellos, particularmente en lo que a narcotráfico se refiere, es prevenir, tratar de proteger y arrestar la más cantidad posible de individuos que venden a menudeo. Esa es una realidad. Y luego tenemos las agencias federales en Estados Unidos, que son las que se especializan a nivel ya más nacional, más interestatal, y también, obviamente, como lo es la del FBI y aduanas y demás, a un cierto nivel internacional. Pero ¿qué pasa? Yo les comentaba que todas esas instituciones tienen un objetivo y una misión muy específica, que es eventualmente realizar investigaciones, descubrir elementos, identificar individuos, identificar propiedades, identificar dinero, identificar droga, identificar todo eso que es lo que en realidad afecta la influencia del narcotráfico en Estados Unidos. No le estoy diciendo que eso es efectivo, simplemente que eso es así, funciona. Y cuando se tiene ese objetivo, puede muchas veces, como les comenté, no ser muy efectivo, pero se realiza todos los días del año, 365 días al año, todos los meses y todos los años. Los objetivos no han cambiado. Y si usted estudia la historia del narcotráfico desde sus comienzos, como yo les he dado una revisión total en muchos de mis videos previos, el objetivo nunca ha cambiado y la misión nunca ha cambiado. Pero ¿qué pasa? Yo les comentaba que una vez que Nixon en los años 70, 73 para ser más perfecto, empieza con la idea de que el narcotráfico es el enemigo número uno de Estados Unidos, es el enemigo muy importante de la sociedad, en lo que hay que combatirlo, y supuestamente declara la guerra contra el narcotráfico. ¿Se recuerda? Una de las cosas que Nixon hace es empezar a expandir la posición federal a otros niveles, y eventualmente con los años esto empieza en los 70s, continúa en los 80s, y ya a mediados de los 80s con el presidente Ronald Reagan de presidente, y luego con su vicepresidente que se convierte en presidente, George Bush, se expande esta red de lucha contra el narcotráfico a un nivel mucho más grande, y aquí es donde yo les comentaba que empiezan a pasar muchas leyes, incluso en la época del presidente Clinton en los 90, se expande de que ya otras instituciones policiales, militares e incluso de inteligencia empiezan a intervenir en el tema del narcotráfico, de la supuesta lucha. Ahora,
Acuérdese lo que yo le comenté anteriormente. Muchas agencias participan, en alguna forma u otra, por esos presupuestos que siempre se pelean, o sea, porque cuando una institución tiene presupuesto puede reclutar más gente, puede comprar más equipo, aunque no haga nada, pero tiene esa institución. Entonces mucha de esa gente se pelea por participar y la participación puede ser muy mínima, pero en el caso de las agencias de inteligencia, la idea, y le digo, aquí las servicios de inteligencia de Estados Unidos, particularmente la CIA, la Dirección de Defensa de Investigación y la NSA, que es la otra institución de espionaje más bien electrónico, de satélites y demás, se introducen en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Y la idea es que ellos van supuestamente a colaborar desarrollando información que ellos supuestamente debían de compartir con las fuerzas policiales. ¿Por qué? Porque, como ocurre seguramente en su país, las fuerzas de inteligencia, los servicios de inteligencia no debieran en una sociedad democrática tener poderes de investigación y de actuación judicial porque no tienen representación, no tienen los fueros. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre generalmente con estos servicios de inteligencia, a diferencia, digamos, porque operan, le digo, todos los países tienen sus sistemas de inteligencia, es que la mayoría de los servicios de inteligencia, en Estados Unidos, como en los grandes países, operan en el extranjero. Y si recuerda, cuando yo hablé hace muchos videos atrás de la diferencia entre las instituciones, el hecho de que usted opere en el extranjero le da cierta libertad. Y tiene usted, a pesar de que supuestamente ante la Constitución y todo ese cuento de la democracia usted debe de respetar la ley, lo que menos hacen es respetar la ley porque ellos, todos los servicios de inteligencia, tienen la ideología o la idea o el sistema de que yo debo de hacer todo lo posible por proteger a mi país y si tengo que cometer alguna infracción, y puede ser ser a un nivel muy alto, me justifico. Esto es muy importante porque yo después lo voy a volver a hablar en nuestros países, porque allá sí lo toman literalmente. Entonces, ¿aquí qué pasa? Supuestamente, la ley aquí en Estados Unidos es muy específica y dice que los servicios de inteligencia, particularmente como yo le acabo de mencionar, los servicios de inteligencia militar, los servicios de inteligencia como las agencias civiles como la CIA y la NSA, que es la de Seguridad Nacional de Electrónica y demás, de satélites y de grabaciones y de vibraciones y demás, no deben de operar en Estados Unidos, no deben, la ley no los permite. Es un cuento, porque muchos lo hacen. O sea, hay mucha información. Si ustedes han seguido en los últimos años quejas de distintos ex empleados, por ejemplo, de este muchacho Jim Snowden, que trabajaba para la NSA, dijo que Estados Unidos efectivamente escuchaba las conversaciones telefónicas de todo el mundo y grababa, que hay filmaciones, que hay un montón de información que desarrollaba. Y lo mismo se habla de las otras agencias de inteligencia. O sea, legalmente no pueden operar. Para eso está el FBI, para eso está la DEA, para eso está aduanas, para eso está Seguridad Nacional y todo eso. Y eso supuestamente. Pero, como yo les comenté, y se acuerdan, en la burocracia en todos los países hay siempre una pelea interna entre estos individuos. Porque todo el mundo quiere competir. Y le digo, compiten por el presupuesto, compiten por su interés de estar en la plataforma. La diferencia es que los servicios de inteligencia no les interesa divulgar lo que hacen porque ellos trabajan en otro nivel. Pero sí les interesa manejar esa información, ¿me entiende? Ese tipo de idea de que yo soy mejor que todos los demás, soy más inteligente, soy más brillante y me muevo en otro nivel. Entonces, a veces eso, amigos y amigas, crea conflictos aquí en las agencias federales, particularmente cuando estas instituciones, le digo, la CIA, la DIA y el servicio NSA se ponen o intervienen en temas de seguridad nacional delictivos, o sea, temas criminales, ¿me entienden? No temas de información y de tal. Ellos hacen muchas cosas que nunca nadie se entera. Lo que ocurre es que a veces alguien habla y entonces los medios informativos toman esa información, la ponen en todos los canales de televisión, la ponen en los medios sociales y se arma un gran revuelo. Pero
la mayoría de lo que yo le estoy hablando ocurre fuera de Estados Unidos. ¿Y qué pasa cuando ocurre fuera de Estados Unidos? Estados Unidos tiene una particular mentalidad política de que lo que ocurre afuera de Estados Unidos no nos concierne. O sea, la ley supuestamente le permite a estas fuerzas de seguridad y particularmente estas fuerzas de inteligencia operar en países, pero no controla su desarrollo. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Qué es lo que ocurre cuando usted permite esas cosas? Se hacen abusos. Se hacen abusos y se hacen cosas que legalmente en otro país no son aceptadas, legalmente en otro país no debieran de funcionar, y muchas veces estas fuerzas de inteligencia se han metido en grandes problemas en otros países, pero le aseguro que usted ha oído muy poco. Usted ha oído de que la DEA se metió en problemas porque dijo esto, porque investigó a fulano, que el FBI hizo esto, que Seguridad Interior dijo esto, pero muy poco usted escucha de que la CIA hizo esto y esto. Y la CIA se maneja generalmente en todos estos temas en todos nuestros países, no solo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo. Y le digo, no me voy a poner a hacer una historia total de lo que hacen los servicios de inteligencia de Estados Unidos, pero le digo, si le interesa, hay cientos de libros muy bien escritos por excelentes periodistas, por exagentes de estos servicios, por profesores de universidad, que han deletreado, que han investigado y que han documentado su comportamiento en política, en economía, en influencia interior, para proteger los intereses de los Estados Unidos. O sea, le estoy diciendo, ve como acá yo hablo con todo. O sea, no es que yo entiendo a Estados Unidos, pero tengo que mencionarlo para no ser un hipócrita de hablar de que después el tema de la droga y esto. Le estoy comentando esto para que entienda que acá nosotros hablamos muy ampliamente de todo. No criticamos ni censuramos, simplemente le estamos informando de lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de estas instituciones, a veces, hacen cosas que después, cuando explotan a la población, cuando abren todo el momento, se hace un gran desastre político internacional en el que hay que buscar un chivo expiatorio y generalmente termina siendo alguna supuesta institución policial que es la que hizo. Cuando en realidad esto fue todo un trabajo mal hecho por unos grupos. Ahora, no toda la institución, y aquí vuelvo a lo que he comentado siempre, es irreverente, es impuntual, es corrupta o es indiferente a lo que pasa. No toda la institución lo es. Simplemente que hay algunos tipos que creen que eso es la forma de hacer. Y le digo, a veces incluso se ha hecho con el conocimiento de algunos jefes que están en Washington. Entonces, y ellos dicen, bueno, prefiero que me regañen después a no tener que, a no hacer este operativo. ¿Qué ocurre cuando ocurre eso? Ocurre que después pasan la gran vergüenza y que reflejan la imagen de Estados Unidos y que demuestran ampliamente la hipocresía que es cuando estas instituciones se meten en problemas, en temas de narcotráfico, porque ellos no tienen absolutamente nada que hacer. Ahora ellos se aprovechan de la situación, la utilizan, la manipulan. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay esa cosa, hay un problema entre las instituciones. Pero esto lo vamos a hablar en los próximos capítulos. Un gusto en saludarlos, pero en el próximo Narcomentarios.